Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar cómo calcular la magnitud de un vector. Pero antes tenemos que saber que una magnitud es una propiedad que se puede medir y tiene un valor cuantitativo. Esto quiere decir que vamos a tener una unidad de medida y un número asociado a la magnitud. Para representar una magnitud de un vector, encerramos el vector entre dos líneas verticales. Aquí tenemos dos ejemplos, la magnitud del vector A y la magnitud del vector PQ. Aquí vemos que está el vector A, el cual está encerrado entre dos líneas verticales. Y aquí vemos que tenemos un vector PQ, el cual está encerrado entre dos líneas verticales. Es parecido como si quisiéramos decir el valor absoluto. Bueno, aquí vemos PQ, que el vector PQ tiene componentes A y B. Entonces, para sacar su magnitud, decimos que es la raíz cuadrada de su primer componente al cuadrado más la suma de su segunda componente al cuadrado. Así se encuentra la magnitud de un vector. Pero para entenderlo más, vamos a realizar un ejemplo. Aquí dice ejemplo, dice ejemplos, pero ejemplo número 1. Calcular la magnitud de un vector. Aquí vemos que nos dan el vector PQ, el cual tiene como componentes 6,6. Quiere decir PQ porque quiere decir que va del punto P al Q. Esa es su dirección. Entonces lo que nos interesa es calcular la magnitud. ¿Qué quiere decir la magnitud? La longitud. O sea, la distancia que hay del punto P al punto Q. Queremos saber esta distancia. Pero ¿cómo la hacemos para saber esta distancia? Bueno, utilizamos las componentes que nos dan, o sea, el valor del vector, y vemos que la primer componente nos representa las unidades que hay en el eje de las X. Nos representa que hay 6 unidades en el eje de las X y la segunda componente nos indica que hay 6 unidades en el eje de las Y. Si somos más observadores, viendo esas unidades, podemos ver que formamos un triángulo. Una vez formado el triángulo, podemos representar que este es el cateto A y este es el cateto B. Entonces tenemos los valores del cateto A y los valores del cateto B. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? El vector, el cual vendría siendo la función de la hipotenusa. Y la fórmula que les comenté al principio viene a raíz de eso, de dos catetos y una hipotenusa, la cual es el teorema de Pitágoras. De ahí viene esto. Bueno, vamos a resolver el ejemplo 1 que nos dice calcular la magnitud del vector. Entonces aquí nos dan el valor del vector PQ, el cual es 6,6, y aplicando la fórmula la cual nos dice que es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la suma de la segunda componente al cuadrado, y vemos que como resultado nos da 8.48. Esto quiere decir que hay 8.48 unidades del punto P al punto Q. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice calcular la magnitud del vector. Aquí vemos que el vector es el vector PQ. Esto quiere decir que va del punto P a Q y nos dan su valor de este vector, el cual es menos 20, menos 5. Para calcular su magnitud aplicamos la misma formulita, que es esta, y vemos que su primer componente es menos 20. Como no hay distancias negativas, esto quiere indicar 20. Bueno, aquí lo puse en el eje en el cuadrante positivo, pero en realidad tendría que ir del otro lado, pero lo puse aquí para que entendieran que no hay distancias negativas. Entonces nos indica que hay 20 unidades en el eje de las X, que sería de 5 a 25, si vemos si son 20 unidades, y en el eje de las Y nos dice que va de 10 a 15, por lo cual sí son 5 unidades. Entonces aplicamos la formulita que dice raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Una vez resolviendo esto, vemos que nos da 20.615. Eso quiere decir que del punto P al punto Q hay 20.615 unidades. Entonces, para concluir, la magnitud de un vector se representa
encerrando el vector mediante dos líneas verticales, y para calcular su magnitud como tal es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la suma de su segunda componente al cuadrado. Bueno, esto sería todo, espero servirles de ayuda y hasta luego.